Bienvenidos a una nueva edición de Ecodriver Mobility Podcast, edición 14. Cualquiera lo diría, ¿eh? Ha terminado el verano. Bueno, las vacaciones en principio. El verano aún le quedan unos días. Pero bueno, se ha cerrado y hace tan solo unas horas lo daba el propio ministro. Ha sido un verano que cierra con un 6% menos de fallecidos en carretera pese a superar los 100 millones de desplazamientos. Durante los meses de julio y agosto se han registrado 228 fallecidos, 15 menos respecto al verano pasado, en un contexto de mayor movilidad. Hay casi un 3% más de movilidad que el año pasado. De esto y de muchas más cosas de lo que ha sido el verano, de las nuevas señales, vamos a hablar durante los próximos minutos. Y la forma de ponerse en contacto con nosotros ya la sabéis, pero os la recuerdo, podcast@ecodriver.es. Y por supuesto no podía faltar Más Moreno, eso también hay que decirlo. Paco Paz, ¿qué tal, Paco? ¿Qué hay? Vicente, muy buenas, aquí con las pilas cargadas, todo renovado, ¿no? Y con ganas de contar noticias, y además ya tenemos alguna interacción, ¿no? de los podcasts que hemos hecho y bueno, podemos tener algún diálogo relacionado con ello también. Bueno, hemos tenido un verano de lo más movido, de lo más caluroso, la verdad, y de ello también vamos a hacer comentarios con respecto a los más pequeños de la casa, que cómo llevarlos, qué es lo que ha ocurrido con los más chiquitines, sobre todo con esta ola de calor. Lo haremos no solo en este podcast, no solo en esta edición, sino en las próximas, pero además este verano ha traído datos dentro de lo que cabe positivos. Cuando hablamos de fallecidos nunca es positivo, pero sí que es verdad que por lo menos hay un 6% menos de fallecidos en las carreteras, que es lo que daba al inicio del podcast, Paco. Sí, a ver, la alegría, como siempre dice Vicente, es relativa, ¿no? Porque uno ya es mucho, eso lo sabemos todos. Pero bueno, ahora viendo el análisis de la cifra, a ver, no estoy tan contento porque el punto de referencia es un año fatal, pésimo, que fue el año pasado, ¿no? Sí. Claro. Y este año es menos malo, pero sigue siendo malo. Y lo que me preocupa es que no vamos a conseguir los objetivos de visión cero, ¿no? Ya tenemos las fechas de ciernes, ¿no? De todo el compromiso que Europa ha puesto para eliminar la accidentalidad mortal, y vemos que estamos, Vicente, muy, muy lejos todavía. Sí. Bueno, somos un país, en cierta manera, que estamos bien situados, pero deberíamos estar muchísimo mejor, porque somos un país muy avanzado, ¿no? Deberíamos estar... Además, Vicente, aquí tenemos tres aspectos que son importantes a reseñar, ¿no? Uno es que aquí tenemos un verano casi permanente. Me refiero que, aunque haga frío en invierno, no es tanto como para que no utilicemos la moto. Es decir, que la moto la utilizamos todo el año frente a otros países europeos, ¿no? Sí. Además, Vicente, está claro que tenemos casi 100 millones de turistas, y muchos de ellos entran conduciendo o vienen aquí, alquilan un coche, con lo cual estamos hablando de más probabilidad de riesgos, ¿no? Y el riesgo más compartido al haber más gente en la carretera. Y después, Vicente, no hay que olvidar que tenemos también el paso del estrecho, ¿no? Es decir, que somos la puerta de entrada, salida de los migrantes, ¿no? de África. Y todo eso hace que se complique, ¿no? Esta gente normalmente va con sobrecarga y además muy cansado, viajes muy, muy largos, ¿no? Y vienen de países europeos limítrofes. Y bueno, me refiero que tenemos tres variables las que no coinciden el resto de países europeos, ¿no? Con lo cual, bueno, en seguridad vial, si nos miramos con el resto, estamos menos mal. 100 millones de desplazamientos se han llevado a cabo durante el verano. Esto lo dice todo. A ver qué país tiene 100 millones de desplazamientos con los habitantes que tenemos. Sí, aquí. Además, fíjate, Vicente, aquí hay una máxima que tenemos que pensar, porque cuando a veces tenemos excusas de mal pagador, ¿no? Porque decimos, oye, como hay más movilidad, pues ha aumentado la siniestralidad, pero aumenta también la movilidad, y aquí tenemos un ejemplo, ha aumentado la movilidad y la siniestralidad no ha aumentado, ¿no? Y realmente cuando se produjo el milagro español, ¿no? Y eso se llama el hecho, ¿no? Que desde el 2008, ¿no? en adelante fuimos capaces de tener la mayor bajada de siniestralidad, y somos un ejemplo, ¿no? Con todo esto, el permiso por puntos, la ley, las nuevas leyes de tráfico,
tráfico, un código penal mucho más agresivo y la suma de todo esto más el debate que ha generado, porque a veces más que las leyes en sí es lo que genera de debate y que el conductor parece que tiene más conocimiento de ellos, ¿no? Sí. Es decir que bueno, y en todo este contexto de bajada de siniestralidad, la movilidad aumentó de forma exponencial, ¿no? Con lo cual no tenemos la excusa más movilidad, más siniestro, tenemos el ejemplo de este año y tenemos que seguir trabajando. Seguimos con el balance de seguridad vial, de siniestralidad vial. Vamos a intentar apartar eso de los accidentes, hablar más de siniestros, aunque diremos las dos cosas. Durante el verano del 25, durante los pasados meses de julio y agosto, fallecieron en siniestros, lo hemos comentado, 228 personas. Son 15 víctimas mortales menos que en verano del 2024. También hay que contar los heridos graves. Hace tan solo unos podcasts hablábamos justamente de los heridos graves, de la importancia de los heridos graves. Casi 1.000 resultaron heridas graves en un contexto de aumento, como decimos, de la movilidad. Así está un poco el detalle, y es verdad que hay que recordar que ha sido un verano muy peculiar, que os voy a contar a vosotros que habéis estado por ahí, ¿no? Los incendios forestales que han afectado a varias zonas del país han sido los protagonistas de este verano, lo que ha condicionado en cierta manera el tráfico, las actuaciones de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, de la propia Dirección General de Tráfico, porque obligó a realizar ajustes para dar respuesta a la urgencia que representaron los incendios forestales, que se han sufrido tantísimo, y esperemos que se apaguen los incendios en invierno y no en verano, ¿eh? Sí, yo he estado fuera de España, ¿no? En estos días, y los titulares que veía en la prensa extranjera era España se quema, ¿no? Y bueno, la verdad es que gran alarma y gran sufrimiento. Y una peculiaridad que claro, pensamos en los agentes de tráfico, siniestralidad, vigilancia, control del tráfico, pero realmente aquí han estado ocupados en labores de salvamento. No hemos tenido a toda nuestra Guardia Civil, ¿no? y a toda la policía, pues intentando reconducir para cerrar aquellas vías en las que ya la carretera era impracticable, y muchos de los desempeños de este verano de la Guardia Civil, y hemos visto puntos de heroicidad extrema, ¿no? Y bueno, junto con la UME, etcétera. Y bueno, esto también es de destacar, ¿no? Que no solamente es vigilancia, control, sanción, sino también ayuda y auxilio ciudadano. Y dentro de esta radiografía de la siniestralidad, el descenso importante, significativo, porque es verdad que julio fue un poquito malo, pero lo ha compensado agosto. Descenso significativo de víctimas mortales en el mes de agosto. En el 24 fue especialmente negativo. Es verdad que fue un mes, mejor dicho, fatídico, 133 fallecidos el año pasado frente a los 114 de este año. El día con más fallecidos se registró el domingo 6 de julio con 11 fallecidos. Esto es lo que argumentaba y decía hace tan solo unas horas el ministro Marlaska, y por supuesto que hablaba de la edad de los fallecidos. La mortalidad se reduce en todas las franjas de edad, excepto los de 25 a 34 años. No sé por qué tiene que ser así. ¿Hay algún argumento por parte de Paco Paz que este tipo de edad? De siempre, cuando hablamos de colectivos de riesgo, ¿no? Pues siempre ponemos a los jóvenes, porque si analizamos el porcentaje que son de la población conductora y los siniestros que tienen, pues destacan, ¿no? Y bueno, todo eso se debe también, Vicente, a los excesos que dan la falta de prudencia que da la edad, ¿no? No es que sean más imprudentes, sino que son más propensos al riesgo, ¿no? Son más activos y minimizan más la posibilidad de tener un siniestro vial, se protegen menos y banalizan un poco, y ahora, Vicente, tenemos la gran espada de Damocles encima, que es que estamos abducidos por el teléfono móvil, el WhatsApp, las redes, el TikTok, el Instagram y todo eso, y conduciendo, desgraciadamente, también. Y atención a esto, Paco, yo creo que es importante, atención amigos oyentes, porque 29 de los 107 víctimas mortales que se desplazaban en coche o en furgoneta no hacían uso, atención, del cinturón de seguridad. Hoy en día, siglo que estamos, año que estamos, y todavía hay gente que no se pone el cinturón de seguridad. Y esto, desgraciadamente, es una lacra, Vicente, que no sabemos cómo erradicar. Se produce todo el año, ya hablábamos de un 25%, pero fíjate, aquí todavía
ha aumentado hasta casi un 28 o 29%, ¿no? Me refiero que aún en verano somos más laxos, ¿no? Y bueno, yo creo que nos relajamos más de la cuenta y algo tenemos que hacer porque no conseguimos que ese clic que hace el cinturón y que nos salva una vida, todavía hay mucha gente que muere de forma gratuita. Bueno, me refiero que se podía haber salvado si hubiera hecho o hubiera hecho uso y hubiera oído ese clic milagroso, ¿no? El cinturón de seguridad, que es algo que deberíamos de ya tener prácticamente en nuestra mente, ¿no? Yo creo que la gente joven sí lo tiene, claro, ¿no? Cuando sube, inmediatamente ese clic es un acto reflejo, ponerse el cinturón de seguridad. Y quizá, pues, si estamos hablando ya de un poquito más mayores, pues sí, somos... Además es diferente, es verdad que la gente más adulta, más mayor y tal, pues todavía a algunos le cuesta acostumbrarse y la gente joven ya lo tiene como hábito, salvo en los tramos nocturnos o de ocio. Me refiero que ahí se utiliza el coche también como parte de la diversión, de la juerga, para ir pues a las fiestas del pueblo, y ahí todos nos volvemos más, menos seguros, ¿no? Ya, el uso del casco, por cierto, que también es importante. 2 fallecidos motoristas de 65 no hacían uso reglamentario del casco. Es verdad que ya la proporción es muchísimo. Los motoristas se comportan mejor, en este sentido. Sí, bueno, cumplen más. Yo creo que es algo, imposible de pensar a día de hoy el circular sin casco. Y yo cuando era pequeño, Vicente, solamente era obligatorio en vías de fuera de poblado. Sí. O sea, que en ciudad ni siquiera era obligatorio. Me refiero que hemos tenido que reaprender en seguridad, ¿no? Algo tan evidente, ¿no? Y bueno, afortunadamente parece que lo del casco está en mejores proporciones que la falta de uso del cinturón de seguridad. Damos el banderazo de salida, ¿te parece? Es verdad que llevamos ya unos minutos, pero vamos a comenzar, por supuesto que sí. En algún momento hay que decir, ya, comenzamos este nuevo capítulo de EcoDriver Mobility Podcast. Gracias por estar ahí. Con más de 3 décadas de experiencia, Montesó Formación y Autoescuelas se ha consolidado como un centro de referencia en les Terres de l'Ebre, especializado en la formación profesional para el transporte y la movilidad segura y sostenible, como este programa. Su oferta abarca desde todos los permisos de conducción hasta cursos especializados como CAB o ADR y también maquinaria industrial, adaptándose a las necesidades del mercado laboral actual. Montesó destaca por su compromiso con la calidad, con la innovación, con la sostenibilidad, avalado por certificaciones ISO y UNE, y por su apuesta decidida por la formación online en colaboración con AT, Academia del Transportista, como partner tecnológico, y DAC Docencia como la institución académica de prestigio. Como entidad acreditada por el SEPE, INAEM y Fundae, Montesó impulsa la empleabilidad a través de una enseñanza integral, inclusiva y adaptada a los nuevos retos del sector. Su equipo docente altamente cualificado y su enfoque en la mejora continua lo convierten en un centro de excelencia para quienes buscan crecer profesionalmente en el mundo del transporte. Pues Vicente, precisamente hoy nos visita Carlos Montesó, que es el actual responsable de la entidad y que, bueno, le ha dado continuidad al legado familiar que inició su padre y su madre. Fueron pioneros de la formación vial en el Bajo Ebro y, bueno, Carlos ha liderado la transformación digital del centro, ha impartido formaciones especializadas como conducción eficiente, simulador de vuelco, conducción en condiciones adversas, perfeccionamiento en moto y, sobre todo, ha hecho el salto de lo que era una autoescuela a un centro de formación especializado, con lo cual, bueno, estamos de enhorabuena. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes, Paco y Vicente, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Pues nada, Carlos, estamos encantados porque hablamos de centros de excelencia y bueno, ahí en el Bajo Ebro pues nos sale tu nombre por todos lados, ¿no? Y bueno, tenemos algunas preguntillas, ¿no? Por conocerte mejor y conocer mejor qué es lo que hacéis, ¿no? Tanto en la autoescuela como en el centro, pero Carlos, ¿cómo fue el salto de la formación presencial a la formación online? ¿Cómo pasaste de la pizarra, ¿no? a las últimas tecnologías de la educación? Pues
Pues vas muy al grano, pero bueno, todo salto, como decías, de formación presencial a online, pues siempre es un reto, ¿no? Un reto que siempre al principio cuesta de imaginar, pues cómo, en sus inicios, cómo mantener la cercanía del aula a través de una pantalla y bueno, buscar la fórmula para en este caso pues poder, ¿no?, mantener contentos a los clientes y al final pues vimos que hay siempre ventajas e inconvenientes, por supuesto, pero hay que potenciar siempre lo bueno y la gran ventaja pues era poder llegar a muchísima más gente en horarios que no podíamos ofrecer en presencial y bueno, al final nuestro mayor esfuerzo es asegurar, ¿no?, el tema que no se pierda la calidad que hacemos en presencial, pues mantenerla en online y así comprometer tanto al equipo como sobre todo pues mantener la confianza de nuestro alumnado para que aprendan y puedan obtener pues el resultado esperado en el curso al cual estén matriculados, ya sea de un permiso de conducir o cualquier formación que esté en las áreas de actividad de la empresa, que a día de hoy, pues como muy bien has dicho, desde los inicios que se empezó con la autoescuela típica, a día de hoy como el centro de formación que estoy pues en este caso representando, pues creo que los avances han sido muchísimos y en ello estamos. Oye, ¿y qué pensaste la primera vez que viste un simulador de conducción en pantalla? Pues te voy a ser muy honesto y te estoy hablando de hace más de 25 años que yo provengo del sector tecnológico, de mis estudios, pues en este caso inicialmente eran de la parte de informática, y cuando me vi el primer simulador, que era una pantalla de ordenador, sí que era plana y chula, con un joystick de la PlayStation 2 y tal, cuando vi eso digo, eso no parece en nada a la realidad de lo que luego se encuentra el alumno, ¿no? Pero a día de hoy podemos decir, o puedo decir en este caso, que los avances han sido muy buenos y sin ir más lejos, estamos trabajando con un simulador de alto nivel en el que estamos simulando tanto vehículo industrial, es decir, en diferentes cambios secuenciales y demás, tanto de autobús como de camión y diferentes tipos de vehículos rígidos, articulados, con cajas distintas, es decir, una maravilla poder tener a disposición de los alumnos este tipo de experiencias que nos permite simular situaciones que en el día a día no se podría, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo, como que tenemos que esperar a que llueva para salir con el camión, no podemos, pues en este caso en un simulador de vuelo puedes poner situaciones de lluvia, situaciones de viento, vehículo más cargado, menos, hacerle pinchar la rueda mientras vas en camino a ver cómo reaccionas, muchísimas más situaciones que eso lo que hace en definitiva es que el alumno salga muchísimo más preparado de que en un principio pues hace 30 años podíamos hacer, ¿no? Sí, yo coincido contigo, Carlos. O sea, tanto en el reto que supone, ¿no?, pasar a ser un docente de pizarra a un docente tecnológico, como, bueno, los primeros simuladores que tenían más que ver con videojuegos, ¿no?, a lo que hay ahora, que son realmente, como lo que tú comentas, simuladores de alto nivel y que llegan a emular situaciones reales que sería imposible, como tú dices, ¿no? Entonces, bueno, pues empatizo. Pero, oye, ¿alguna anécdota curiosa con alumnos en formaciones como con conducción eficiente, simuladores? Seguro que tendrás alguna por ahí que puedas compartir. Pues anécdotas siempre las hay, ¿no? Te diría en el principio de que empezamos a emplear el simulador, en este caso de alto nivel, es un simulador que va con gafas, con 3D, y claro, quien es de una edad más jovencilla que está acostumbrado a los videojuegos y demás, se puso las gafas y vamos, estaba dentro de la simulación como pez en el agua, ¿no? Y la anécdota fue que un compañero, o en este caso alumno, se puso las gafas ahí dentro y bajó mareado, porque claro, en función de las costumbres que tiene cada uno y de las situaciones a las que ha sido sometido, pues bueno, la anécdota es que el simulador de alto nivel, hay personas que lo pueden emplear con 2D y otras con 3D con las gafas. No obstante, en cuanto al tema de la simulación, te lo estoy vendiendo muy bien, pero hay que ser realistas, ¿eh? Es decir, un simulador es un simulador, no es la realidad, y al final siempre para un inicio, para situaciones específicas va muy bien, pero nunca va a sustituir un vehículo industrial
como puede ser el diario, ¿no? El día a día para que cuando salga el conductor o el futuro conductor vaya a la empresa, pues pueda, en este caso, hacer el trabajo como es debido, ¿no? Porque al final la realidad supera la ficción en este caso, porque la ficción no está a la altura de la realidad. Si te parece, vamos a hablar un poquito de AT como copiloto tecnológico. Cuéntame qué ha supuesto para ti colaborar con AT, con Academia del Transportista. Pues Academia del Transportista en mis inicios ha sido, te diría que un pilar fundamental para todas las pues las visiones de futuro que a lo mejor solo hubiese costado muchísimo de emprender, el ver que a tu lado hay gente que es con las mismas inquietudes, con las mismas ganas de mejorar, de siempre estar buscando pues nuevas formas y fórmulas y siempre pensando en lo mejor para el alumnado, para en este caso la gente que está en tu equipo. Para mí AT es un referente, además un aliado, un compañero de viaje y en el cual pues desde que empezamos creo que año tras año estamos codo a codo y en este caso pues dejándome asesorar en todo momento por todo lo que nos viene conjuntamente, por supuesto. Pues voy más allá. ¿Alguna herramienta o curso online que te haya sorprendido por su eficacia? En cuanto a herramienta o curso online, el curso que creo que a día de hoy está siendo, te diría, el top o el estrella para nosotros es el de las carretillas. Sí. Es un curso que en este caso forma parte tenemos diferentes áreas de actividad en la empresa. Una de ellas es la formación de maquinaria industrial y dentro de la formación de maquinaria industrial tenemos varios cursos, ya sean formación de prevención de riesgos o ya específicas en formación de UNE, ¿no? Sí. Una de ellas en la formación de prevención de riesgos, que tenemos las carretillas elevadoras, pues mucha gente pues por tema en este caso de disponibilidad en venir al centro, de horarios de trabajo y demás, le costaba muchísimo asistir a las clases, en este caso presenciales, ¿no? Y las normas UNE ya permiten el tema de la formación online y además lo enlazo con la pregunta inicial, ¿no? de cómo hemos vivido el cambio de la formación presencial a online. Pues este es uno de los casos de éxito en el cual permite al alumnado pues repetir las formaciones, los contenidos, siempre y cuando sean de calidad, como es el caso y buenos. ¿Para qué? Para que el alumno, cuando venga a hacer la formación práctica del examen teórico, pues ya venga muchísimo más preparado y que solo sea un tema de resolución de dudas, sino ya de formación de aprendizaje, sino que es un tema de ver la realidad previamente con la formación teórica ya adquirida. Entonces, Carlos, ¿piensas que la formación online puede ser tan efectiva como la presencial en el sector del transporte y de la movilidad segura y sostenible? Hay que analizar caso a caso. Yo soy un fiel defensor de la formación presencial, aunque ¿qué ocurre? Que es mejor que el alumno, si no puede venir presencialmente, no lo haga, o que lo haga online. Pues por supuesto que lo haga por medios tecnológicos, ya sea la formación de aula virtual, la formación de en teleformación, online, etc., las fórmulas que existen a día de hoy. Pero hay casos en los que sí es totalmente recomendable hacerlo en online y hay casos que para mí son sí o sí que hay que hacerse en presencial. Por tanto, te puedo decir que cada caso es distinto y hay que analizar cada tipo de formación. Dicen que Montesor Formación y Autoescuelas tiene más cursos que semáforos hay en Cataluña. ¿Cuál recomendarías tú para no quedarse en rojo en esta situación? Pues es muy buena esta frase, ¿eh? Sí, es cierto que como decía anteriormente, en todas las áreas de actividad que tenemos a día de hoy, pues efectivamente estamos montando formaciones específicas para cada una de ellas y sacamos muchísimas formaciones. Pero a día de hoy el curso para mí que yo recomendaría sería la formación en Effective Driver. Al inicio de la presentación, Paco decía simulador de vuelco. Sí, claro, no confundir el simulador de alto nivel con el simulador de vuelco. Nosotros también disponemos, aquí en Cataluña tenemos en este caso somos el único centro que disponemos de este tipo de simulador móvil, en el cual podemos ir a hacer formaciones en empresa o inclusive cuando las hacemos en nuestro propio centro, que el simulador de vuelco lo que te permite es ver la eficacia del cinturón de seguridad y sobre todo cómo
colocarse en un vehículo para poder salir a la carretera, y en caso de que, esperemos no ocurra, pero si ocurriese, hay un accidente, los sistemas de seguridad pasiva actúan en la medida de lo posible lo mejor que para lo que están en este caso dotados, ¿no? Por tanto, para mí nosotros llevamos el curso es la parte de Effective Driver, ¿no? Y dentro de Effective Driver tenemos las formaciones que hacemos en una mañana o en una jornada, en las cuales pues puedes hacer diferentes píldoras formativas de Effective Driver, de simulador de vuelco por un lado, luego hacer diferentes pruebas con un vehículo para hacer una simulación de conducción en situaciones meteorológicas adversas, maniobras en este caso de subviraje o sobreviraje para como actuaciones rápidas para no impactar con un vehículo, peatón y demás en la carretera, y también un tema de cómo trazar con vehículos en propulsión, pues también tenemos unos cars, con lo cual hacer lo que es el curso de Effective Driver yo siempre los que recomiendo, porque una vez todos tenemos el carnet, sabemos conducir, pero constantemente hacer un recordatorio y mejorar pues todo el tema de trazados, vista, etc., permite pues que vayamos o conduzcamos muchísimo más seguros. Y si Montasogo Formación fuera un medio de transporte, ¿sería un autobús que forma en equipo, un tren que avanza a toda velocidad o un vehículo eléctrico que educa con innovación? Pues a mí me gustaría que fuese una fusión de los tres vehículos, porque a día de hoy en autobús pues cabe mucha gente, y nosotros siempre queremos contar con todo el mundo. Queremos ir rápidos porque efectivamente un tren va muy rápido, pero hay que avanzar con paso firme y con toda la gente que quiera seguir en el equipo y que quiera mejorar, y sobre todo con el tema eléctrico, pues están de moda a día de hoy, siempre y cuando empleado en la zona adecuada, porque yo también si hablamos de la parte eléctrica tengo mis pros y contras, pero al final cuando hablamos de electricidad nos viene sostenibilidad, con lo cual hay que avanzar pues también con pase firme y a la vez que permita que durante mucho tiempo pues podamos estar en este sector y no, en este caso, pues que seamos también sostenibles y eficaces. Genial, Carlos. Ahora vamos a pedirte que respondas sin GPS y sin freno de mano, ¿vale? Es decir, que test rápido, ¿manual o automático? Manual, sin duda. ¿Curso online o presencial? Para mí presencial. Soy un amante del manejo. ¿Tacógrafo digital o analógico? Totalmente digital por tecnología. ¿Radar de velocidad o de distancia entre vehículos? Como estamos, tenemos que ser galantes en la seguridad vial, por supuesto, de distancia entre vehículos, porque no se trata de que te cojan en un punto sí o no, no. Tú tienes que demostrar que a lo largo de tu viaje cumples y vamos seguros. Sí, además una de las nuevas señales, ¿no?, que hemos estrenado, Carlos, este verano, precisamente es la que nos informa de que eso es posible ya y además es sancionable. Pero oye, el mejor truco para no dormirse en un curso de normativa. Tener un profesor que sea un crack. ¿Por qué? Porque es muy complicado, te digo por experiencia, dar normativas es muy complicado, entonces tienes que despertar, ¿no? Va la redundancia para que no se duerman, ¿no? Pero sí despertar el interés con datos, con anécdotas, pero sobre todo dándole información adecuada para que lo importante se quede, y sobre todo también pensando que la gente no tiene que ser una enciclopedia andante, sino conocer las cosas para saber dónde ir a buscarlas a posteriori. ¿Qué emoji utilizarías para describir a un alumno que aprueba la primera? A día de hoy, como el aprobado primera está más que caro, está muy premiado porque la DGT nos da más plazas para los siguientes exámenes por alumnos aptos a la primera. El emoji que le doy es el de los corazones en los ojos, porque estoy contento por él, pero es que además nos sirve para poder, en este caso, demostrar o tener los datos en DGT, que somos una autoescuela que en este caso nos importa que los alumnos aprueben a la primera. Oye, ¿y qué harías si un alumno te pide clases por TikTok? Ostras, aquí esta me las da, o sea, es complicado de responder, pero si me lo dijese un alumno ya me mosquearía, pero como me lo dijesen dos, busco la fórmula de empezar a hacer clases por TikTok.
Nunca se sabe, ¿eh? En cualquier caso, yo voy a entrar en el apartado de anécdotas, si te parece, ¿eh? ¿Cuál ha sido esa situación más surrealista que has vivido durante una formación especializada? ¿Tienes alguna? Pues depende de lo que se entienda por surrealista, pero va en función, me gusta ser positivo, pero en este caso voy a la parte negativa, y es una formación en empresa en la cual los alumnos pues venían obligados y que el alumno te haga, en este caso, para evitar estar en clase de normativa, decir que tiene en este caso un justificante del médico de que no puede estar en clase con más de 10 alumnos en situación de época post-COVID, es jolín, que te vengan con el certificado ya de bajo mano para cuando ya les toque que no puedan estar con el resto, tengan que estar en una aula aparte. Toma ya. Te pongo algún ejemplo, por ejemplo, algún alumno que intentó arrancar el coche sin quitar el freno de mano y no entendía por qué no avanzaba, por ejemplo, podría haberte ocurrido. Sí, estás típica, al igual que con las motos. En las motos es brutal que en el momento del examen se dejan el caballete puesto y están allí media hora para encender la moto y no hay manera. Y no se dan cuenta que tienen la pata del caballete y por supuesto no están dando el sensor para que permita el encendido de la moto. O sea que... ¿Y con los simuladores? ¿Recuerdas alguna anécdota con sonrisas de las que... Claro, el simulador hay una muy buena, que es que claro, al ser un simulador, el vehículo cuando lo arrancas, efectivamente, pues es prácticamente insonoro. Sí que cuando das gas se escucha por los altavoces, pero muy poco a comparación de un camión real, ¿no? Hay alumnos que están allí dándole al gas media hora y el vehículo no avanza. Claro, ¿cómo avanzar si no has girado la llave para el contacto para arrancarlo? O sea que le dejas en algún momento dejas a alguno solo y cuando vuelves está igual que te había sido. Oye, Carlos, ¿y qué le dirías a los formadores y centros que aún no han dado el salto digital? Bueno, yo creo que para ti mejor, ¿no? Que es menos competencia, pero... Bueno, al final creo que siempre, hay una frase que dice que el sol siempre sale para todo el mundo, con lo cual lo bonito también es luchar siempre con las mismas armas y a la vez sin hacerse sin que suene mal, sin hacerse daño, ¿no? Es decir, que todos trabajemos pues bajo la misma capacidad legal y tal, ¿no? Por tanto, yo creo que a día de hoy todas las autoescuelas más o menos ya están digitalizadas, porque si no ya no estarían en el mercado. Ahora, dar el paso a más o menos, pues eso ya es un tema, te diría, de formación de la propia empresa. Como he dicho al inicio, tengo la suerte de que provengo de un sector muy tecnológico, por lo tanto es más fácil, en mi caso ha sido muchísimo más fácil arrancar este sistema, pero a los que no lo hayan arrancado, pues yo les diría que se formen o que tengan a alguien en el equipo que esté muy, en este caso, que crea en ello, por supuesto, porque si no crees ya no lo arrancarás, pero aparte de creerlo, que sea muy hábil en cuanto al manejo de plataformas y demás, para, por supuesto, no caer en el intento, porque puede ocurrir. Oye, si hablamos de futuro, ¿algún proyecto con ATE o con DAC Docencia o propio que te ilusione? ¿Estás embarcado en algo que diga, ostras, esto antes de final de año lo voy a poner en marcha? ¿Tienes algo que comentar? Por supuesto que tengo que comentar, pero no sé si debería hacerlo público. Bueno. El tándem ATE-DAC Montessor creo que siempre está maquinando y buscando pues eso, avanzarse al futuro que nos viene. Creo que es una obligación que tenemos para estar para estar al día, vamos. Entonces, lo que sí te puedo ya desvelar es que lo que estamos intentando arrancar es un tema formativo referente a la formación reglada y que cuando tengamos en este caso, cuando tengamos todo en marcha, ya te lo desvelaré. Ya te lo diré. Genial. Oye, y por último, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden apuntarse a tus cursos? Sin necesidad de poner el intermitente. Bueno, en el inicio habéis dicho que estoy en el Bajo Ebro,
pero también es cierto que a medida que hemos ido avanzando y en cuanto a formaciones a impartir y demás, también hemos ido cogiendo mayor ámbito territorial. A día de hoy estamos en la comarca del Bajo Ebro. Aquí solemos llamar Terres de l'Ebre, que cogemos lo que es Baix Ebre, cogemos el Montsià, cogemos Ribera d'Ebre y la Terra Alta, que serían las comarcas del Bajo Ebro, efectivamente, pero también hemos ido subiendo dirección Zaragoza, sin llegar a Zaragoza, pero sí cogiendo el Bajo Aragón, ¿no? Que en este caso sería la parte de Caspe, Alcañiz, y también tenemos centros allí. Por tanto, en puertas, en oficinas, pues nos pueden encontrar en Caspe, en Alcañiz, en Gandesa, en Mora, en Tortosa, en Amposta. Y yo siempre digo que hay otro lugar que está abierto las 24 horas del día y siempre disponible a todo el mundo, que es otra puerta más, que es la de la página web, ¿no? En www.autoescuelas, en plural, autoescuelasmonteso.com. Ahí es donde siempre todo el mundo puede tener la información de toda la oferta formativa que hay en vigor, cursos para empezar, para hacer preguntas, todo lo que vamos haciendo en el día a día. Carlos, gracias por estar en los micrófonos de EcoDriver Mobility y nada, muchísima suerte con todo el futuro que te espera, conjuntamente con AT, con DAC, por supuesto que sí. Bueno, como no has desvelado un misterio, en cuanto se produzca ya te volveremos a tener con nosotros. Carlos, un fuerte abrazo y suerte con todo. Pues muchísimas gracias, Paco y Vicente, y cuando queráis ya sabéis que encantado de estar con vosotros. Abrazo grande. En plena ola de calor, 38 grados registrados a las 9 de la mañana en el último día de junio. Un padre sale de casa con su hijo. La intención, pues llevarlo a la guardería. Sin embargo, por motivos que se están investigando, el hombre fue directamente a su trabajo en el polígono industrial de la localidad y estacionó su coche, estacionó su vehículo en la calle para bajarse, no dándose cuenta de que el pequeño seguía en la silla de atrás, en la silla trasera del coche, que quedó aparcado bajo el sol con altas temperaturas. De esta forma, el niño permaneció dentro de este coche, pues sin comida, bueno, pero que les voy a contar, bebida, 5 horas. No fue hasta pasadas las 2 de la tarde, atención, ya habían pasado horas, 5, cuando una trabajadora de la zona, al pasar junto al vehículo, se percató de la presencia del menor en el interior. El niño, obviamente, al golpear la ventanilla, el niño no respondía, dio la voz de alarma, avisó a emergencias, los gritos de auxilio llegaron incluso hasta el padre, que rápidamente, ahora sí, salió y sacó al niño, llevándolo a una nave industrial cercana, con aire acondicionado, bueno, para intentar reanimarlo. Pero los equipos médicos intentaron reanimarlo, pero nada. Lamentablemente, no lograron salvarle la vida. Esto, que parece algo aislado, es más común de lo que parece. Y de ello vamos a hablar. No solo en nuestro país, sino en todo el entorno a España. Está con nosotros, vamos a cambiar impresiones, con AESPI, con Seguridad Vial Infantil. Miquel Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Vicente. Por decir algo, bienvenido. Ya, un drama más. Un drama más. Bueno, yo creo que lo he contado más o menos. Al final sabremos qué es lo que ocurrió en realidad. Pero tú que llevas la seguridad infantil en este país, seguridad vial infantil en todos los segmentos, se podría decir, no solo en el mundo del automóvil y la movilidad, sino en la piscina, que los más pequeños de la casa no sufran este tipo de accidentes o siniestros. Pasa todos los años. Bueno, más habitual de lo que pensamos. ¿Sí? Es lo típico que piensas, a mí nunca me ocurriría, pero para que te hagas una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, en 2024, fueron 40 menores fallecidos por la misma causa. En España tenemos una media de 2-3 todos los años. Hay países que también ha ocurrido con asiduidad, como es Italia, que Italia, por ejemplo, ha llegado a lo máximo, que es obligar en todo sistema de retención infantil el llevar incorporado, bien de serie en la sillita o bien como accesorio que te compras, un sensor que detecta si el menor se queda en el coche solo, que avisa automáticamente a tu smartphone, a tu móvil,
para evitar precisamente eso, a raíz de los fallecimientos de menores que ha ocurrido por olvidarse al menor en el vehículo. ¿Cómo es posible, Miquel, tú que tienes experiencia? Pues mira, viendo un poco todas las estadísticas y los análisis, siempre suele coincidir normalmente por estas fechas, no solo por el calor, sino por el cambio de hábitos diario que tenemos, ¿no? Termina el colegio, termina la guardería, entonces tienes que de repente hacer como un cambio de hábito que no es el habitual, y no sé, en una situación como en este caso, pues puede ser que nunca llevara al padre, al menor a la guardería y justo ese día tenía que llevarlo, que de camino le entra una llamada, que tiene que responder urgentemente un mail por un marrón que tiene y se te va la mente, y ocurren dramas como estos, ¿no? Entonces son situaciones en las que, como te comento, son esas cosas que dices, a mí nunca me ocurriría, pero no lo sabes. Porque ya te comento, son cambios de la forma habitual del día a día que trabajas o que haces tu vida, y de repente es un cambio así y que no es lógico, ¿no? Cuando lo analizamos fríamente, no puede ser que te olvides al hijo en el coche, no puede ser. Ya. No puede ser. Yo no quiero responsabilizar al padre, ni muchísimo menos por lo que dices tú, que podría ocurrirnos a cualquiera. Yo no tengo ese sentimiento. Yo no lo concibo también. Yo tampoco, yo no lo concibo en ningún momento. Pero ya no solo y únicamente dejar al niño de 2 años en el coche. Ya. Es que al niño de 2 años no hay que perderle de vista ni un solo instante. Exacto. En todo su desarrollo. Vas al parque exactamente lo mismo. Estás en la playa, estás en una piscina. Es que al niño de 2 años no puedes perderlo de vista. Y aquí sí un poco, pues mira, lo que has comentado que ha hecho esa trabajadora en el entorno, pues si nosotros un día encontramos a un menor que está solo en el coche, aunque pensemos que el padre madre está justo al lado, da igual, automáticamente avisemos, porque puede ser, no, pero si estaba aquí, que se me ha dormido y no, que le estoy viendo desde la terraza del bar, da igual, si lo vemos y no vemos a nadie y el coche está cerrado, avisar urgentemente a emergencias, por si acaso. Tú también te encargas de los más pequeños de la casa en otras circunstancias. Hemos hablado tanto, ¿no? Ahora llega el periodo estival, llegan las vacaciones, llegan las piscinas y cuidado, y también los apartamentos, los chalés, los lugares de alquiler, cuidado. Un detalle tan solo, y que además creo que me dabas tú hace algún tiempo, y es que a la hora, cuando tengamos un bebé que gatea, lo mejor que te podemos hacer es cuando lleguemos al apartamento, que es nuevo, o al que tengamos de toda la vida, da igual, pero vamos ahora en verano, lo gateamos nosotros primero. ¿A que sí? Sí, es mirar con sus ojos, como se dice siempre, a su altura, tratar de ver lo que él percibe y ahí es como detectamos cosas que habitualmente no percibimos, que son los riesgos que puedes observar, ¿no? Y bueno, pues es un consejo bueno a seguir. Sí. Primero gatear y después, bueno, ya llegamos a la playa o a la piscina. Atención a las piscinas, que parece que una piscinita de nada, e incluso estas de goma que compramos ahí, que valen 20 euros, estas piscinas de goma, ahí también un bebé se puede ahogar en segundos. Con pocos centímetros de agua que tenga, vamos a situarnos, ¿no? El bebé no se mantiene todavía, cae de cara en la piscina y ya está con posibilidades de ahogo. Entonces, en todo lo que es entorno acuático, la seguridad debe ser máxima. Y es un poco lo que tú comentas, te has comentado antes. Es que no hay que perderle de vista nada, ni segundos. Sí. Porque son esos segundos, para que nos hagamos una idea, son 32 segundos de media lo que tarda un bebé en ahogarse en una piscina o en un medio acuático. ¿Y entonces, hasta qué edad tenemos que vigilar a nuestros hijos, por ejemplo, en la playa? Estar en la orilla de la playa, estar vigilando a nuestros hijos. Quizá hasta que sean bastante mayores, incluso aunque sean adultos, ¿no? Porque puede venir el peligro en cualquier momento. El mayor peligro en el entorno acuático es de 1 a 5 años. De 0 a 1 se suele decir que no, porque ni gatea ni nada, con lo cual no existe todavía ese riesgo de que pueda precipitarse al agua. Sí. Pero a partir de 1 año, que es ya cuando tienen cierta movilidad, gatean, ven algo colorido flotando en el agua y quieren cogerlo. Sí. Entonces, de 1 a 5 años es donde se produce el 75 a 80% de ahogamientos de menores en acuático. Entonces, ya tenemos ahí una franja en la que la vigilancia debe ser máxima, o sea, total. Y bueno, y es un poco igual que te he comentado antes el caso de Italia, con el tema de la seguridad infantil en el automóvil y los golpes de calor, pues hay otros países que, en virtud de experiencias, han hecho obligatorio, por ejemplo, que todas las piscinas tengan un vallado de forma obligatoria, como es Francia, a raíz de un caso que hubo de un menor de un
político famoso que es ahoga. Y además encabezamos ranking. Y las comunidades autónomas con mayor número de menores ahogamientos son Canarias, Andalucía y Cataluña. ¿Y no es obligatorio el vallado en las piscinas? Pues privada no, por ejemplo. Que donde más fallecen, además. También, exacto. Si son en las comunitarias, en las públicas, en los ayuntamientos, etcétera y tal, pero en lo que son las piscinas particulares y privadas no. Miquel Garrido, ¿cómo pones en contacto nuestra audiencia con AESBI? ¿De alguna forma en concreto para que tú también le asesores por alguna circunstancia? Esperemos que no sea tampoco negativa, sino todo lo contrario, para que des buenos consejos. Entrando en la web de AESBI, que es la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, sí, ahí puede contactar con nosotros sin ningún problema para solventar cualquier duda. Miquel, abrazo grande y gracias por defender a los más pequeños de la casa, lo que más queremos. Exacto. Y vitales. Gracias, amigo. Abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, pues este capítulo de Ecodriver Mobility Podcast está llegando a su fin. Encantados de haber podido cambiar impresiones con Carlos Montesó y hablar de los más pequeños de la casa, aunque parece ser que la DGT no tiene criterio claro sobre permitir o no a bebés en el asiento del copiloto para evitar olvidos. Bueno, en cualquier caso, esperamos que haya sido de lo más interesante, pero seguro que siempre hay noticias que quedan por contar. Paco Paz. Sí, siempre hay noticias y además siempre hay futuro, Vicente. Y mira, una de las cosas de futuro en la que hemos comentado precisamente es que faltan profesionales en muchos desempeños, pero en el transporte y la logística también. Y estos meses siempre son buenos para mirar a ver futuro profesional y meterte a estudiar una FP de transporte y logística que, por ejemplo, una vez acabada, te convalida el título de competencia profesional para el transporte, es decir, que puede ser gestor de transporte, ¿no? Es decir, que salidas profesionales que se demandan y en los que además están a la última todo lo que estamos pensando de digitalización, tecnología, blockchain, inteligencia artificial. Me refiero que son muy, muy interesantes y es una píldora que lanzo para que, hay formaciones de futuro que están ahí y que dediquemos un tiempo a pensar si nos gustaría este desempeño. Que nos dejen también un tiempo, nos dediquen un tiempo, como haces tu referencia a nuestros oyentes, a podcast@ecodriver.es para ponerse en contacto con nosotros y decirnos su opinión, por supuesto, de nosotros, del podcast, y que también nos podéis lanzar ideas, que es muy interesante. ¿Dónde queréis que vayamos con este yo podcast? solamente agradecer, Vicente, porque hasta ahora los emails que hemos recibido son solamente de enhorabuena, ¿no? De felicitaciones, que muy bien tal. Pero digo, que este no es nuestro libro, sino que es un libro que en un principio las páginas están abiertas para rellenarla con la información que nos demanden, con lo cual, gracias por las gracias, pero un poco más. Queremos críticas también, por supuesto que sí. Paco Paz, gracias. Y gracias a todos por estar ahí. Ecodriver Mobility Podcast.